hermano. Estamos retomando en esta mañana para que la gloria de Dios sea manifiesta, para que todos podamos recibir de la palabra, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y misericordioso y Él quiere que su palabra pueda seguir llegando a muchas más vidas, a muchos más corazones. Dios desea fielmente que la palabra siga siendo predicada, que día a día nosotros estemos edificados y más en este tiempo que nosotros estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos duros, pero donde estamos aferrados fielmente al Señor, donde estamos aferrados fielmente a nuestro Salvador, al Rey que vive por los siglos de los siglos, al Dios Todopoderoso. Que sea Dios glorificándose, que sea Dios llenando las vidas, los corazones, y Dios está en un control absoluto. Lo único que nosotros hacemos es depender de Él, depender de su fidelidad, depender de su amor, de confiar plenamente en Él, tener la certeza de que el Señor está obviamente con nosotros, que no se ha olvidado, que nuestras oraciones están siendo escuchadas día tras día, mañana tras mañana. Ahí hay un pueblo realmente que le está buscando de todo corazón, de todo su ser, y no debes desfallecer, tienes que seguir orando, tienes que seguir buscando de Dios, tienes que seguir buscando su preciosa y perfecta voluntad sobre tu vida, porque Dios vive, porque tenemos un Dios que resucitó de los muertos, que se hizo hombre, murió en la cruz, pero que también ha resucitado. Vamos a esperar que otros hermanos se conecten para los que estaban, para que no perdamos el hilo realmente de lo que estábamos hablando. Es la pregunta que nos estamos cuestionando en esta mañana, precisamente es las causas de la caída de Pedro. ¿Qué llevó a Pedro precisamente a negar al Señor? ¿Qué llevó a Pedro precisamente a olvidarse de todo lo que había recibido de parte del Señor? ¿Por qué Pedro lo negó? Entonces estábamos analizando que él había caído por ese amor propio, había caído sencillamente porque se había olvidado de depender plenamente del Señor. No solamente él, la palabra como lo vimos aclara fielmente, ¿sí?, que los discípulos también dijeron: nuestra vida daremos por ti, Señor. Pero finalmente todos terminaron negando al Señor, finalmente todos terminaron alejándose de Dios, finalmente todos en el momento determinado en el que más necesitaba el Señor de la compañía de ellos, lo terminaron dejando y olvidando. Es lo que puede suceder, o sea, tenemos que estar aferrados a Cristo. Ojo con el amor propio, ojo con decir: esto le puede pasar a fulanito, pero a mí no me va a pasar. Ten cuidado de eso, depende de Dios, no dependas de ti mismo, no dependas de ti mismo, ten cuidado que la roca en tu vida sea Cristo, que tú estés aferrado a Él. Entonces volvamos allí a Lucas 22, verso 45. Dice entonces la escritura que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, como te lo decía, esto sucedió 3 veces. 3 veces el Señor se apartaba, iba y oraba, les decía a ellos: oren, velen para que no entren en tentación. El Señor les estaba advirtiendo: viene una hora fuerte, viene un momento difícil, deben orar, deben clamar a Dios, deben buscar realmente de nuestro Padre, pero ellos se dormían. Y lo que me causa más curiosidad, como te lo estaba diciendo, es que ellos dormían a causa de la tristeza. No era la tristeza de ellos por lo que Jesús iba a vivir. Era la tristeza de ellos en sí mismos, porque el Señor les había dicho: es necesario que yo me vaya. Yo les voy a dejar a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Pero era una tristeza por ellos. En el texto que leíamos anteriormente, el que está allí en Mateo 26:37, decíamos claramente que el Señor tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, ¿sí? Y que él estaba triste y angustiado. ¿Quién estaba triste y angustiado? Jesús. ¿Por qué estaba triste y angustiado? Por la hora de la prueba que habría de venir sobre él. Pero los discípulos fueron indolentes. Pedro fue indolente.
sea, no sintió el dolor de su maestro, no se dio cuenta de lo que él estaba viviendo. Esa angustia se reflejaba en su rostro, esa angustia se reflejaba en sus palabras, en lo que ya les había advertido. No creas que cuando Jesús anunció su muerte fueron solo palabras que salieron de su boca, fueron palabras que salieron con angustia, con tristeza, y en el momento en que Él se los lleva a ellos tres y abre su corazón delante de ellos, la angustia que Jesús estaba viviendo se revelaba en su rostro. Pero pese a todo esto, ellos fueron indolentes. Muchas veces entonces nosotros llegamos a caer, a apartarnos, a alejarnos de Dios por nuestra indolencia, porque solo estamos pensando en nosotros mismos, porque solo estamos pensando en nuestro dolor, en nuestra necesidad, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, y no me estoy dando cuenta en lo que realmente el Señor quiere que yo vea. Tal vez si viviésemos una situación más fuerte sobre nuestras vidas y nos diéramos cuenta que hay personas que están padeciendo cosas más terribles que las que tú estás pasando, y fueras una persona que se moviera de corazón en misericordia, entenderías que necesitas obviamente acercarte al Señor, entender el dolor de Dios, entender lo que Dios quiere, lo que Dios desea. ¿Tú crees que el Señor se complace en lo que está pasando en el mundo? ¿Tú crees que Dios se complace en que las almas estén apartadas, lejos del Señor, olvidándose fielmente de lo que Dios quiere para cada vida y cada corazón? Dios no está contento con eso, pero hay una humanidad que está indolente, que no entiende los propósitos, que no entiende los planes de Dios, que no se da cuenta realmente de lo que el Señor quiere sobre las vidas. Los corazones se han endurecido y se han olvidado del plan de salvación, del propósito de Dios sobre las vidas. Piensa cómo está tu corazón en este momento. Yo quiero que tú lo pienses en este instante. Tu corazón es sensible a la voz de Dios, tu corazón es sensible al propósito, a la voluntad de Dios, o se ha vuelto duro, se ha vuelto insensible, se ha vuelto inmisericordioso. Cuando vemos el corazón, entonces vemos corazones tan duros, y eso hace que el corazón esté muy lejos de Dios, porque Dios es amor. Aún la prueba, aún la disciplina que Dios permite, es el amor de Dios revelado a todas nuestras vidas y a todos nuestros corazones. Es el amor del Señor mostrándose fielmente, y es Dios diciéndonos: yo solo quiero que tú te vuelvas a mí, que entiendas que lo que yo te estoy diciendo es realmente lo necesario, que entiendas que lo que yo te estoy mostrando en tu vida es lo que yo necesito que tú entiendas con el dolor que Dios siente. Todas estas personas que están muriendo en el mundo entero, ¿tú crees que Dios no se duele de eso? Pero tristemente el corazón está endurecido, y muchos de los que han muerto murieron sin Cristo. Se fueron a una condenación lejos del Señor. Eso es lo más triste, iglesia. Hay indolencia por pensar solamente en nosotros mismos, por no pensar en lo que Dios quiere y desea. Jesús murió en la cruz fue para traer salvación, porque éramos incapaces de ser salvos por nosotros mismos. Los hijos de Dios tienen que entender eso. Los hijos de Dios tienen que entender que el que muera sin Cristo en el corazón se irá a una condenación eterna, lejos de la gloria de Dios. Por eso es necesario tener el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que la Escritura diga que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si David pecó con Betsabé, si David se equivocó haciendo un censo que nunca Dios le mandó a hacer solamente porque él en ese momento se llenó de orgullo, tratando de mostrar que tenía un ejército poderoso como era el de Israel. Pero pese a eso, Dios seguía diciendo: él es el hombre conforme al corazón de Dios.
Primero porque hubo arrepentimiento en el corazón de David, aunque pasó cierto tiempo y cuando fue confrontado con el profeta, hubo un genuino arrepentimiento en el corazón de David. David volvió su corazón a Dios. Pero porque David siempre entendió el plan y el propósito de Dios sobre Israel. Y algo que él nunca permitió bajo su reinado fue que el pueblo se rindiese a un Dios diferente a Jehová de los ejércitos. Ese era el corazón de Dios. Dios solamente quería que lo adoraran, que lo alabaran a él. Y el rey David entendió fielmente lo que el Señor quería sobre él y sobre el pueblo. Porque hay que entender lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, no lo que yo necesito, no lo que yo pienso que es lo más importante, es entender fielmente lo que Dios quiere para todos nosotros. Es entender eso, mi amada iglesia. Es entenderlo fielmente. No puedes permitir entonces que en tu corazón haya una indolencia total. Vuelve a Lucas 22, allí verso 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Adivina quién fue el que cortó esa oreja? Fue Pedro. ¿Heriremos a espada? Cuando vienen a apresar al Señor y Judas viene con ellos, le da ese beso al Señor y el Señor le confronta y le dice: con un beso sencillamente entregas al Hijo del Hombre. Pedro precipitadamente toma su espada y corta la oreja de ese siervo que venía con aquel pequeño ejército que venía a tomar y encarcelar al Señor. Corta la oreja de un hombre llamado Malco. Pero todo ¿por qué? Por precipitada. El apóstol Pablo dijo claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué muestra entonces la palabra? Que las armas que utilizó Pedro aquí fueron carnales. Él actuó en sí mismo, en lo que él creía. Y eso es un problema grave que todos nosotros llegamos a tener en un momento determinado. Somos precipitados, hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, creemos tener el control, decimos tener a Dios, pero hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Y cuando tú haces las cosas en tus propias fuerzas no vas a ver resultados, no vas a ver la gloria de Dios manifiesta sobre tu vida, vas a darte cuenta sencillamente de que el enemigo gana ventaja sobre tu vida cuando tú no eres guiado y direccionado por Dios. Aquí el enemigo estaba ganando ventaja sobre la vida de Pedro, porque en ese amor que él tenía hacia el Señor, actúa precipitadamente, saca su espada y corta la oreja de este hombre llamado Malco. Entonces, la pregunta para todos nosotros es, mientras tú estás caminando con Dios, ¿tú sí estás siendo guiado por el Espíritu Santo o estás actuando precipitadamente, tomando decisiones a lo que a ti te parece, a lo que tú crees, sin contar fielmente con el consejo de Dios? Créeme que alguien que está en el Señor, escuchando la voz del Señor en su palabra, siendo guiado por Él a través de la Escritura, no es una persona precipitada, por lo contrario, es una persona prudente, sabia en su actuar. Si tú que me estás escuchando eres una persona precipitada, que toma decisiones rápidamente, sin contar con el consejo de Dios, es algo en lo que tienes que reflexionar, porque eso te llevará a caer, a apartarte. Y sé que el que me está escuchando, tú has caído y has fallado por actuar precipitadamente, porque no esperaste a que Dios te dijera, porque no esperaste a que Dios te hablara, porque no esperaste a que el Señor sencillamente te confirmara. Tienes que esperar la respuesta, el tiempo exacto del Señor. Tienes que esperar la voluntad de Dios. Dios no quiere personas precipitadas en su actuar. Juan 18:10 dice lo siguiente, ahí confirma de quién era
el que había sufrido esto. Entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ojo con esto, no hirió solamente, sino literalmente cortó la oreja del siervo. ¿Sabes lo que sucedió? El Señor tomó la oreja, la colocó nuevamente allí y sucede un milagro glorioso. Como si no hubiese pasado absolutamente nada, nuevamente ese miembro se unía al cuerpo de Malco. Pero Pedro había equivocado su actuar por precipitación. Cuando somos precipitados, ya después de que hayamos hecho las cosas, ya no hay vuelta atrás. Ya sencillamente ese actuar precipitado te llevará a ver consecuencias que no quisiste ver sobre tu vida. Jesús no necesitaba que lo defendieran de esa manera. Jesús necesitaba que le hubiesen ayudado cuando Dios les dijo, oren, precisamente para que no entren en tentación. No te olvides, las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La lucha, la batalla que nosotros llevamos no es para lucharla humanamente, es en el ámbito espiritual, es orando, es clamando a Dios, es buscando la presencia y el rostro de Dios. Lucas 22, verso 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro, ¿qué? Le seguía de lejos. Quiero recordarte hasta el momento que nos está enseñando el Señor. Las causas de la caída de este varón, que puede ser cualquiera de nosotros, que nos puede llevar a negar al Señor, a apartarnos de Dios, fueron su amor propio, uno, la indolencia. Lo tercero, lo que acabamos de ver, era un hombre precipitado. Y lo que la palabra nos está mostrando acá es que Pedro en este momento le estaba siguiendo de lejos. O sea, ya no estaba cerca del Señor, ya no estaba ahí escuchando la voz de su maestro. Ya después de que él comete ese acto precipitado, arrestan al Señor, se lo llevan. Ya Pedro no estaba cerca, ya él le seguía de lejos. Ojo con eso. Ya no era un actor, ahora tan solo era un espectador, así como muchos están de lejos. Y están de lejos por si llega a suceder algo que puedan huir lo más pronto. Pero no quieren ser actores en el reino de los cielos. No quieren impactar esta tierra con su vida, con su testimonio, con el mensaje del evangelio. Andan de lejos con el Señor, lo buscan de vez en cuando, se acercan a Dios cuando Él quiere. Muchos hoy en día anhelan volver a la iglesia, pero la pregunta es, cuando tú lo podías hacer, ¿ibas? Se presentaban cantidad de cosas, excusas, tengo trabajo, tengo estudio, tengo labores que realizar, es que mi casa, es que mi familia. ¿Por qué no lo buscaste en el momento en que podías hacerlo? Y cuando las puertas de las congregaciones sean abiertas nuevamente, ¿volverás y lo harás con el fuego que deberías hacerlo? Muchos solo están siguiendo al Señor de lejos. Seguir al Señor de lejos es asistir a un culto de domingo. Eso es seguir a Dios de lejos. Porque tú lo debes buscar día tras día en tu casa, debes anhelar su presencia, debes anhelar el gozo de tu espíritu, debes meditar en la palabra, tomar tiempo para que ser enseñado en las escrituras. Tú no puedes seguir buscando a Dios de lejos. Tú no puedes acercarte solamente a Dios cuando necesites un milagro de parte del Señor. Necesitas acercarte a Dios de todo tu corazón. No puede ser el Dios que esté en tu vida solo en esos momentos difíciles. No puede ser tu Dios solamente en este instante donde necesitas provisión, donde necesitas trabajo, donde necesitas que Dios haga algo. No puede ser solamente en este momento. Ya el Pedro, que había dicho que daría su vida por el Señor, ya estaba siguiendo de lejos a Jesús. Qué triste. Qué triste cuando el Señor ve nuestras vidas y se da cuenta que hay muchos que solo están de lejos. Dios necesita hijos e hijas que estén con Él ahí.
Que así como cuando tú eras un niño, una niña, y querías tomarte de la mano de tu papá, de tu mamá, y los buscabas y te ceñías a sus piernas y no te querías soltar de ellos, eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Que estemos cerca, que no nos querramos soltar de nuestro Padre, que queremos que Él nos lleve por donde Él quiera. Pero hoy hay muchos corazones que están lejos, lejos, y que tristemente a causa de la prueba se van a alejar más. Muchos van a culpar a Dios, muchos le van a decir a Dios, pero ¿por qué has hecho esto, Señor? ¿Pero por qué no cortas con esto, Señor? ¿Pero por qué no termina todo esto? Y no se están dando cuenta que lo que Dios quiere es que esas almas se acerquen a su fiel Creador, es que se reconcilien con Dios, es que le busquen realmente. Que tú tengas una intimidad con Dios, que aprendas a buscarlo realmente, a hablar con Él, a sentir su gloria, a sentir su presencia. Ya no más, mi amado, ya no más de lejos, ya no más solo de espectador, mirando a ver qué pasa y qué sucede. Las iglesias están llenas de espectadores, pero de pocos actores que quieren estar cerca del Señor, cerca de Dios. Acércate al Rey que vive por los siglos de los siglos. Búscalo como ese niño busca a su padre. Permítele nuevamente que tu padre te tome con su mano y apriete fuerte la tuya y te lleve por caminos de vida eterna, no por sequedales donde has estado por tanto tiempo, porque te soltaste de la mano de Dios. Pedro se soltó del Señor acá. Por más de que Jesús le había advertido y le había dicho, me vas a negar, él no quiso aceptar, él no quiso reconocer. Y esto lo llevó a que eso sucediera y que pecara delante de Dios. Tienes que acercarte al Señor. Tienes que buscarlo. Dios sabe lo que está hablando en este momento. Dios sabe perfectamente lo que nos está diciendo en este instante. Porque te has soltado, porque lo estás buscando de lejos, porque hay muchos que no les interesa volver su corazón fielmente al Señor y acercarse a Él, como Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Dios no quiere predicaciones que hablen de esplendor, de cosas de esta tierra. Dios quiere predicadores, hombres y mujeres que acerquen al pueblo a Dios, que los ayude a encontrarse cara a cara con su Salvador. Tú tienes que ser ese vehículo, ese instrumento en las manos de Dios, donde otros puedan venir a los pies de Cristo y reencontrarse con Cristo Jesús. Pero hay tantos, tantos de lejos. Hay muchos que dicen estar cerca del Señor, pero realmente están lejos porque no entienden, porque no sienten con el corazón de Dios, porque han sido indolentes, como lo dijimos, porque siguen pensando solamente en sus cosas, en sus necesidades, en lo que quieren y se olvidan del dolor de Dios y lo siguen buscando y siguiendo solo de lejos. Verso 55, estoy en Lucas 22. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Amén y amén. Quiero que entiendas el contexto, ¿sí? A Jesús lo arrestan, Pedro ya le empieza a seguir de lejos. Dice que estando allí en un patio, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ya no él no estaba con los discípulos, ya los discípulos habían sido dispersos, ya cada uno había agarrado por su propio lado. Ahora Pedro estaba con las personas que querían precisamente que tomaran a Jesús en arresto. Es decir, eran personas que no eran seguidores de Cristo, que no eran discípulos de Cristo. Y a lo que voy con esto es que muchas veces llegamos a caer por las malas compañías de las que nos rodeamos. Tú tienes que saber de quién te rodeas. Tú te tienes que rodear de gente que ame a Dios,
que sea temerosa del Señor, que lo alabe, que lo exalte, que crea en la venida de Cristo por la iglesia. No te puedes rodear del impío. Tus mejores amigos no pueden ser personas impías, que estén lejos, que disfruten del mundo. No pueden ser ese tipo de personas. Ya Pedro se había rodeado de malas compañías y esas malas compañías lo iban a llevar precisamente a que él negara al Señor. En el verso 56 dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, ¿te das cuenta? Él ya se había ido en pos de malas compañías, se había ido con personas que no eran seguidores de Cristo. Tienes que juntarte con los que amen a Dios, rodearte de los que te den palabra, de los que te den fortaleza en el Señor, de los que oren por ti. Esas deben ser las personas de las que tú te debes rodear, para que tu vida espiritual se fortalezca, para que tu vida espiritual realmente crezca. Muchos se han apartado del Señor precisamente porque malas compañías han llegado sobre su vida y se han ido en pos del mundo y se han apartado del plan y del propósito divino sobre sus vidas. Las malas compañías van a existir así. El diablo va a enviar sencillamente siervos de él para apartarte del verdadero camino, porque Satanás siempre va a estar intentando sacarte del verdadero camino. Pero tú tienes que tomarte de la mano del Señor. No te puedes soltar de él. Pedro se soltó e inmediatamente lo negó. Tienes que pedirle a Dios que coloque en tu vida personas que te edifiquen, que te instruyan, que amen a Dios con todo su corazón. Bendice a esas personas, ámalas en el amor de Cristo. Dale gracias al Señor por esas personas que realmente entienden que hay un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, que lo aman con todo su corazón. Esas son las compañías ideales sobre tu vida, pero no te rodees de personas que no tienen nada de Dios. Y escúchame bien esto, si tú tienes a alguien en tu entorno que no es una persona, un varón, una mujer temeroso de Dios, es mejor que vayas apartándote de esas compañías. Y si le pides a Dios, Dios mismo quitará esas malas compañías para que tú puedas seguir por el camino correcto en el cual el Señor te quiere llevar. Verso 57 dice entonces, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, el gallo cantó, amén y amén. Finalmente, ¿qué pasó? Pedro lo negó abiertamente. Él decía, no conozco a ese tal Jesús. Qué tremendo. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, de comportarnos. ¿Cuántas veces hemos negado nuestra fe en Cristo? Solo por quedar bien delante de los demás, solo porque él quería quedar bien delante de esas personas que hasta ahora se estaba rodeando de ellos. No puedes cambiar lo más valioso en tu vida, que es Cristo, por un poco de lo que te ofrece el diablo en esta tierra. No lo puedes cambiar a él. Él es lo valioso, él es lo más puro, él es lo más santo, él es lo más hermoso que puede llegar y estar en tu vida en este momento. No lo cambies, no lo niegues, no te apartes de él. Antes acércate a él y búscalo. Pero peor aún, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ojo con esto. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén y amén. Este pasaje en lo personal es impactante para mí, porque la palabra dice cómo el Señor miró fielmente a Pedro. Las miradas de ellos se cruzaron.
Apenas el gallo cantó, el Señor Jesucristo volteó su mirada y lo miró fijamente a Pedro. No era una mirada de condenación, no era una mirada sencillamente como ajusticiándole. Era el amor del Señor diciéndole, ¿ves, Pedro? Te lo había dicho. Cuando Pedro ve la mirada del Señor, dice que salió fuera de este lugar y que lloró amargamente, porque sabía que había pecado delante de Dios, porque sabía que le había fallado al Señor, porque sabía que él mismo había tenido que reconocer que sus palabras no habían sido sinceras, honestas, en el sentido de decir que él daría su vida por el Señor hasta la muerte. No escuchó la advertencia de Dios, no escuchó el consejo del Señor. Él solamente pensó en sí mismo, pero ahí tuvo que llorar amargamente. Eso es lo que Dios quiere evitarnos. Llorar amargamente por malas decisiones, por apartarnos del camino, por estar con las personas incorrectas, por sencillamente creer en nosotros mismos, por olvidarnos del dolor de los demás y solamente pensar en nuestro propio dolor. Dios no quiere que tú llores amargamente. Todo esto el Señor lo está advirtiendo en esta mañana precisamente para que tú te puedas tomar de la mano del Señor, puedas ser guiado, direccionado por el camino de Dios y el Señor te pueda llevar hasta donde Él quiere que tú vayas. Marcos 14, verso 71, y allí terminamos. Marcos 14, 71. Leamos desde el 70. Pero él negó otra vez, y poco después de los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba, amén y amén. ¿Qué hizo Pedro? Él maldijo. Maldijo totalmente. Nosotros podemos caer por blasfemar, por maldecir, por sencillamente irnos en contra de Dios en algún momento, porque haciendo era irse en contra del Señor, no entendiendo lo que Dios le había dicho. Las situaciones en tu vida te llevarán a lo siguiente: 1, a confiar en Dios plenamente y a depender de Él, o sencillamente a irte en contra de Dios, blasfemando y maldiciendo contra el Dios mismo. Pero la opción correcta es 1. Cada circunstancia que tú vivas en tu vida te debe llevar a unir tu corazón más con Dios, a depender de Dios, a esperar en el Señor, a que tu fe no falte en Dios. La fe faltó. El amor hacia el Señor faltó. Un poco más y Pedro se pierde como se perdió Judas por entregar al Señor. Pero el Señor había dicho, yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando él reconoce su pecado y ese lloro en amargura, era reconociendo que le había fallado a Dios. Reconociendo que había negado a su maestro. Fue lo que llevó a que Pedro realmente pudiese ser restaurado por Jesús cuando él resucitó, y fue lo que llevó a Pedro realmente a que él predicara el evangelio con fuego y que él fuera el primero que usara para que las puertas del evangelio fueran extendidas y llegaran a muchos. ¿Cómo sería el poder que vino sobre él el día en que el Espíritu Santo descendió con llama de fuego sobre los apóstoles? ¿Cómo sería el poder que vino sobre él, que la predicación que él entregó, lleno del poder del Espíritu Santo, hizo que más de 3,000 hombres reconocieran a Jesucristo como el Salvador de sus vidas? ¡Qué poder el que vino sobre Pedro! Pero acá vemos cómo el enemigo puede llegar a llevar una vida, a apartarla de Dios, a negar del Señor y hasta destruirla totalmente, si no hay un verdadero arrepentimiento. Ten cuidado de ti mismo.
No te afiances en ti mismo, en lo que tú crees o en lo que tú conoces o en tu propia fe hacia ti mismo. Confía en el Señor, depende de Dios, entrega tu vida al Señor y permítele al Espíritu Santo que guíe tu vida, porque lo que acabamos de ver en este momento es fuerte sobre lo que sucedió con Pedro y con los apóstoles en general. Inmediatamente Jesús fue apresado, las ovejas, el rebaño fue disperso, porque no estaban todavía aferrados fielmente a Jesucristo. Así que ten cuidado con el amor propio, ten cuidado con ser indolente, con no tener el dolor o moverte en misericordia hacia el dolor de los demás, como sucedió con los